Hola, ahora vamos a realizar un segundo ejercicio en el cual vamos a aplicar la segunda metodología de suposición, en donde las barras diagonales van a tener la misma magnitud de carga. El cálculo de las reacciones en este segundo ejercicio es exactamente igual que el primero en su configuración de cargas, por lo tanto las reacciones también serán iguales. Haciendo sumatoria de momento en el punto A, vamos a ver cuáles son las fuerzas que me están intentando hacer girar ese punto A, que en este caso son la fuerza de 40, de 20 y el CY. Por lo tanto, en esa sumatoria de momento la única incógnita va a ser CY. Sería menos 40 por 3, un momento negativo, menos 20 por 6, un momento negativo, más CY por 6. Eso da un valor, despejando CY, un valor de 40. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos la reacción AY, que es de 70 kN. Simplemente hacemos la resta de las fuerzas que van en el eje vertical, en este caso serían menos 50, menos 40, menos 20, más 40, que es la reacción CY que acabo de calcular, más AY, y finalmente despejo AY y obtengo que da un valor de 70. Por la sumatoria de fuerzas en X, ya es deducible que AX, como no hay más fuerzas, va a ser igual a 0. En un segundo paso vamos a aplicar un corte en la sección AA. ¿Cuál es la sección AA? Esta de acá. Sección AA. Similar al ejercicio anterior. ¿Por qué hacemos este corte en esta sección? Por lo siguiente. Ya que en este corte nos vamos a encontrar con las fuerzas diagonales en las cuales vamos a poder hacer una suposición. Si nos damos cuenta, en este corte tenemos ¿cuántas incógnitas? Tenemos 4 incógnitas. FFE, FFB, FEA y FAB. Cada uno correspondiente a cada una de las barras que hemos cortado. La suposición que se va a hacer bajo la segunda metodología es en donde distribuimos las cargas de las fuerzas diagonales, las vamos a asumir como si fueran la misma. O sea que ambos valores, tanto la fuerza de FB como la de EA, van a ser iguales. Solamente que una de las barras va a estar en tracción y la otra va a estar en compresión. Asumimos que ambas barras obtienen la misma fuerza. Aquí vemos entonces, en el método número 2, vamos a asumir que son iguales en una sola constante de F1. Ahora, ¿qué vamos a hacer en primera instancia? Hacer sumatoria de fuerzas en Y. No veamos la ecuación todavía, veamos el dibujo y ahí analicemos qué está ocurriendo. Vemos que primero tenemos una fuerza de 70 kN que va hacia arriba. Luego tenemos una fuerza de 50 que va negativo hacia abajo. ¿Qué otras fuerzas me están involucrando en el eje Y? FFB y FEA. A diferencia del ejercicio anterior, nosotros habíamos asumido que este valor de EA era 0, pero ahora bajo la segunda metodología, FFB va a ser igual a F1 y este FEA va a ser igual a F1. Por lo tanto, ahora ya voy a contar con 3 incógnitas y como de la estática puedo plantear 3 ecuaciones, pues se va a poder resolver este sistema. Describiendo entonces la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener que 70 menos 50 menos F1 seno de 45, ya nosotros habíamos calculado previamente este ángulo θ que es de 45 grados, correspondiente a la fuerza FB, y un segundo correspondiente a la fuerza EA. Si nos damos cuenta, este valor y este valor son iguales, porque estoy haciendo referencia a la misma fuerza F1, la misma magnitud, y ambas poseen el mismo ángulo. Entonces, finalmente desarrollando esta ecuación nos damos cuenta que F1 tiene un valor de 14.14 kN. Ahora sí, veamos y describamos cada una de las fuerzas, tanto FFB como FEA. Con FFB, que es la fuerza que tenemos acá arriba, atracción, entonces va a tener una magnitud de 14.14 atracción. Y la fuerza EA va a ser 14.14 a compresión. Algunos se estará preguntando, profesor, ¿y cómo hizo para saber de que este iba a tracción y este iba a compresión? Pues a priori uno lo puede establecer de cualquiera de las dos maneras. Lo que sí se va a saber es que en la mayoría de los casos uno va a ir a compresión y la otra va a ir a tracción. Si yo supongo esta atracción y esta debe ir necesariamente a compresión, pero también pude haber hecho el caso contrario, donde el de arriba era compresión y este es
tracción. ¿De acuerdo? Se puede haber hecho cualquiera de las dos maneras. Si hubiese sido este segundo caso, el que acabo de dibujar, hubiese ocurrido que este valor daba negativo. Y simplemente acá se hubiese corregido con el signo, se hubiese corregido estos dos señores de acá. Siendo que, aunque de negativo este valor, como estaba siendo negativo una fuerza en el primer caso a compresión, pues lo tenemos que convertir a tracción. Y en el segundo caso de la fuerza EA, ya quedaba negativo. En el caso que yo lo hubiese asumido a tracción, pues hubiese tenido ahora una fuerza de compresión. Recordemos que si da negativo se debe invertir la suposición inicial de sentido que se realizó en estas fuerzas. Listo. Ahora, sumatoria de momento en el punto A. Sumatoria de momento en el punto ¿a qué va a ser igual? Primero tengo que fijarme cuáles son las fuerzas que me están haciendo girar a este punto de acá. Primero tenemos una fuerza de menos 14.14 por seno de 45 por 3. Esto de acá es correspondiente a la horizontal que tenemos proveniente de la fuerza FFB. Y es negativo porque va en sentido horario. Por 3, que es el brazo de palanca. Más FFE, que es la fuerza de acá arriba, por 3, y eso va a ser igual a 0. Positivo porque va en sentido antihorario. Despejando FFE nos da un valor de 10 kN, el cual está a compresión. Ahora, ya tenemos entonces qué valores hemos podido obtener. Vamos a ir anotándolos aquí. Ya tenemos este, ya tenemos este, ya tenemos este. Me hace falta solamente por encontrar FAB. FAB, ¿dónde lo voy a poder calcular? Como me doy cuenta que es una fuerza que está en el eje X, vamos entonces a aplicar sumatoria de fuerzas en X. Primero, menos 10. Menos 10 que corresponde a la fuerza horizontal de FE más la componente horizontal de la primera fuerza de las diagonales, que en este caso estamos tomando FFB, menos 14.14 por el coseno del ángulo de 45 correspondiente a la horizontal de la fuerza EA, más FAB, y eso va a ser igual a 0. Entonces nos damos cuenta, despejando FAB de ahí, que da una fuerza de tracción de 10 kN. Hasta ahora entonces fíjense que con un solo corte pudimos encontrar varias fuerzas internas. En el ejercicio anterior yo lo había demostrado de las dos maneras. Para agilizar un poco más los cálculos solamente lo vamos a hacer de una sola forma. Vamos a entrar entonces ahora a ver el nodo A. ¿Por qué el nodo A? Porque me hace falta encontrar la fuerza de FA. Entonces, como es un nodo el que estoy analizando, puedo plantear mi ecuación en X, mi ecuación en Y, y va a quedar de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual entonces ¿a quién? A la componente en X de FEA más 10. Y eso me va a dar igual a 0. Esto estoy comprobando, ya aquí no tengo ninguna iconita, que estoy comprobando que estoy ok con respecto a la sumatoria de fuerzas en X. O sea que lo que hallé por el método de las secciones fue igual al método de nodos. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué va a ser igual? A la componente vertical de esta fuerza EA multiplicado por el coseno de 45 para obtener precisamente su componente vertical, y va negativo porque va hacia abajo, más la reacción de 70 kN menos la fuerza proveniente de la barra FA. Eso nos da entonces una fuerza de la barra FA de 60 kN, y la cual se encuentra a compresión. Hasta aquí llega la primera parte del video, nos vemos en el segundo.